Ayer, un asesino de masas entró en un supermercado y mató a 10 personas y hirió a 3. Hasta donde sabemos, 10 personas murieron a causa de este ataque. Este fue un ataque terrorista. Cuando los blancos cometen este tipo de delitos, nunca se les llama ataques terroristas. Pero este fue un ataque terrorista sin duda. Esto sucedió en Buffalo, Nueva York. ¿Te imaginas entrar en un Carrefour o Mercadona y alguien empieza a disparar? Esto fue precisamente lo que sucedió aquí. Había niños en el supermercado que huían y se escondían. Ahora están marcados de por vida. Esta no es una manera de vivir. Vivir en una sociedad en la que cualquiera puede empezar a disparar en cualquier momento y por cualquier motivo y luego matar gente en masa. El tirador aquí es un hombre blanco. Escribió un manifiesto en internet sobre su odio por los negros, sobre los afroamericanos, sobre cómo los iba a matar. Y eso es precisamente lo que hizo. Llevó a cabo su plan. Hasta donde sabemos, no tenía ningún problema mental. Era un hombre blanco con odio en su corazón. Este evento me recuerdo otro ataque terrorista en Carolina del Sur en 2015. Entró en una iglesia, los feligreses negros lo invitaron a pasar y los mataron. Imagínate, fueron amables con él y los ejecutó, incluido el pastor. También tuvo un extenso manifiesto en internet y escribió sobre su odio por los afroamericanos, los afroestadounidenses, los negros. La policía también confirmó que el sospechoso transmitió el evento en vivo por internet, al igual que algunas de las personas odiosas que lo presidieron. Estaba tratando de hacerse famoso por matar afroestadounidenses, matar afroamericanos, matar los negros. Hay gente como está. Para ellos, matar afroestadounidenses es como coleccionar trofeos. Cuanto más pueden matar, más felices son. Pero en realidad tienen una vida triste. Como todos sabemos, el odio a los negros y a las personas de piel más oscura es la pandemia original. Hay odio por los afroestadounidenses en todas las facetas de la vida. Hay odio por los afroamericanos y el gobierno. Hay odio hacia los afroamericanos por parte de la policía. Existe odio hacia los afroamericanos, los negros, cuando buscan trabajo, alquilan una casa o compran una casa. Hay odios por los afroestadounidenses solo por ser negros, solo por el color de piel. Hay odio por los afroamericanos desde la cuna hasta la tumba. Los negros en los Estados Unidos son estadounidenses y aman a Estados Unidos, pero Estados Unidos a veces no nos ama. Pero como sucedió con muchas personas antes y nosotros, seremos más fuertes y persistiremos. El amor siempre gana. El amor siempre gana.